a la de vicario de Cristo, que no nos produce este escándalo. Allí vemos de manera más fácil no la idea del que se pone en lugar de Cristo usurpando su poder, por lo tanto el anticristo, sino de su fámulo o criado que hace lo que se le ordena, desde un cargo menor y sin importancia. Así lo vemos en la respuesta de San Juan 23 a la nerviosa monja que se presentó diciendo: «Santidad, soy la superiora del Espíritu Santo». «¡Qué suerte!», dijo él, «yo solo soy el vicario de Cristo». No es, desde luego, el cargo pontificio el que comporta el oficio de anticristo, sino su mala interpretación. Al margen de sus problemas psicológicos que van mitigándose a lo largo de The Young Pope y de sus muestras de debilidad e indefensión, como cuando regaña al feligrés invisible que intenta iluminarlo desde el balcón, lo que recuerda al manotazo de Francisco I a una fiel que lo tenía agarrado y por lo que pidió perdón. Pío XIII actúa como un perfecto anticristo, y si escatológicamente no le corresponde aún esta función, es cuanto menos un antipapa. Partiendo del juicio aristotélico de que un hombre muerto no es un hombre, un sólido número de teólogos sostuvo que un papa hereje no es un papa, y solo uno, que cita San Roberto Belarmino, solo uno sostuvo que un papa no podía ser hereje, y San Roberto Belarmino dice, bueno, pero vamos a dejar esto para el final, porque como es mentira, como no es verdad que un papa no pueda ser hereje, lo vamos a dejar para el final si hay tiempo, si eso. Por supuesto que un papa puede ser hereje. Y muchos teólogos han sostenido que un papa hereje no es un papa. Si las herejías que profesa en secreto, como todo este magisterio de Pío XIII, oculto bajo el celemín, hubieran llegado a hacerse públicas, el magisterio y la tradición de la Iglesia habrían exigido que un concilio lo declarara antipapa, como explica Francisco Suárez en De Legibus, y como se hizo en tiempo de Esteban VI con el Papa Formoso, aunque no fue con un concilio, sino con un sínodo, y concretamente, ¿con qué sínodo? Synodus Horrenda, con la Synodus Horrenda, porque claro, Synodus en latín y en griego es femenino, con un gravísimo defecto de forma, eso sí, que llevó a su anulación por Teodoro II y Juan IX, a pesar de que Sergio III lo corroboró. Este defecto de forma es que Formoso estaba muerto y se juzgó a su cadáver desenterrado, por eso lo de Synodus Horrenda o sínodo cadavérico. La historia no se prolonga como para que sepamos si se descubren testimonios de las herejías de Pío XIII y se exhuma y condena su cadáver, como vemos en La Voie lactée de Luis Buñuel de 1969, aunque nada nos parece más lejos del amor de Boieldo por preservar la Iglesia y de su odio y desprecio por el escándalo. Nada nos parece más lejos de esto que volver a la imagen sórdida y tétrica, bárbara e inhumana del sínodo cadavérico. De hecho, cuando le proponen un mero escándalo sexual para que el Papa tenga que renunciar, reconoce que eso no conviene hacerlo, no se puede hacer, no conviene hacerlo. Pío XIII profesa el pensamiento mágico, no el religioso, porque se dirige a Dios dándole órdenes, con autoridad, por usar palabras evangélicas, pero Jesucristo no se dirigía con autoridad a su Padre, sino a los hombres. Al dar estas órdenes, obra prodigios, pero no cree en Dios, con lo que parece simplemente accionar un mecanismo que misteriosamente surte efecto, con lo cual puede considerarse sacro, como lo es el demonio, pero no santo. Profesa formas de religión profundamente anticatólicas, como convertir el Vaticano en la ciudad prohibida y asimismo en un emperador recluso, o reproduce errores de los que la Iglesia se arrepintió públicamente, no en secreto como una herejía, no, se arrepintió públicamente de labios
de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. ¿Qué errores son estos? Predicar una cruzada, ante todo predicar una cruzada, algo que hemos visto en estos días hacer lamentablemente al patriarca ortodoxo Cirilo I de Moscú. La cruzada de Pío XIII sirve casi exclusivamente para matar cristianos, como la de Cirilo I y como las de los musulmanes, que acaban matando a más musulmanes que infieles. Se ríe de Dios Pío XIII diciendo que vive en un dúplex en la Osa Mayor. Imagina para él una biografía similar a la de Jack Miles y lo hace ante un fraile, el futuro Francisco II, que acepta su propuesta de romper el secreto de confesión a cambio del cardenalato, con lo que demuestra que es un pedazo de basura, como todos y cada uno de los personajes, incluidos los que no tienen nombre. Salvo Girolamo, el deficiente al cuidado de Boiello, y esto porque no tiene capacidad para serlo. Todos son pedazos de basura, empezando por los que se presentan como mejores, como la hermana Antonia, que dice que dejen de besarle las manos cuando está extendiéndolas para que lo hagan. Y aún le quedan muchos pasos para acercarse a sus oprimidos feligreses. Pío XIII también es un pedazo de basura, que le cuenta sus problemas del primer mundo a un cura que no tiene ni agua. También lo es su compañero de orfanato, quien como tantos cooperantes, misioneros y benefactores aprovecha su estancia en el tercer mundo para hacer turismo sexual, con tal sensación de impunidad que se acuesta con la esposa de un narcotraficante. Y naturalmente Francisco II, con su ejército de franciscanos que exigen pobreza con el mismo estilo con que los Piagnoni del dominico Savonarola exigían moralidad. Ni los prodigios de Pío XIII ni las limosnas de Francisco II valen nada, porque carecen de amor. San Pablo resuena claro en la traducción de Félix Torres Amat, me voy a una traducción enormemente católica. Y aunque tuviera el don de profecía y penetrase todos los misterios y poseyese todas las ciencias, aunque tuviera toda la fe posible, de manera que trasladase de una a otra parte los montes, no teniendo amor, soy un nada. Aunque yo distribuyese todos mis bienes para sustento de los pobres y aunque entregara mi cuerpo a las llamas, si el amor me falta, todo lo dicho no me sirve de nada. Pero incluso el personaje en el que hay más amor, Gutiérrez, incluso ese personaje, lo que vemos en él, es un pedazo de basura, porque en su investigación al modo de Spotlight de 2015, muy meritoria película de Tom McCarthy, mezcla a su sentido de justicia el de venganza, y propone a un joven que haga de cebo, no como en la película de Ladislao Vaida de ese título, el cebo, aunque en realidad se llamaba Es Geschah am Heiligen Tag, de 1958, sobre la obra de Friedrich Dürrenmatt, sino volviendo a ser víctima como lo fue en el pasado. Entendemos que lo fue, o si no nos explica que pasen tantos cardenales por la misma licorería. Aunque esto haga que se inviertan las relaciones de poder, como en La mala educación de 2004 de Pedro Almodóvar, y por supuesto en MW, así debe leerse, el manga de Osamu Tezuka publicado entre 1976 y 1978. No importan tanto como esto su falta de temperancia, su falta de templanza, su falta de templanza con la bebida o su violación sacrílega del voto de castidad. La castidad no es tan importante como creen muchos, y habrán creído seguramente muchos espectadores que habrán juzgado la santidad o perversidad de unos u otros personajes según la guarden o no. La castidad es algo, pero no lo es todo. No es demasiado errónea la afirmación de que no hay ninguna diferencia entre una zorra y una santa que formula el odioso personaje de la madre rica e incestuosa que mantiene escondido a su hijo con hipertricosis, mostrando menos corazón. Bueno, no sé si aquí puede haber también una cita de La Bella y la Bestia de Cocteau.
El caso es que muestra menos corazón y tolerancia que Enrique II de Francia, que ennobleció a Pedro González, afectado por la misma condición, y que fue pintado por notables artistas, como lo fue también Magdalena Ventura, cuyo retrato por Rivera cita Sorrentino. Aquí ya solo me falta el enano Morgante. La castidad no es el fundamento de la Iglesia. Creo que de todos los movimientos vivos en el seno de la Iglesia, de pocos se puede esperar una... Bueno, estoy pensando en el enano Morgante y la monstrua de Carreño de Miranda. Creo que de todos los movimientos vivos en el seno de la Iglesia, decía, de pocos se puede esperar una mayor defensa de la castidad que del Opus Dei, el instituto más conservador aparte de los legionarios de Cristo. Pero estos no cuentan, porque a pesar de los méritos de sus miembros, su fundador, Marcial Maciel, se corresponde con la figura que Sorrentino traza en su Arzobispo de Nueva York, y que por cierto no podía Marcial Maciel contar ninguna historia de abuso como hace este para justificarse, ni mucho menos proclamarse víctima de mayo del 68, aferrándose al cabo suelto que deja caer Benedicto XVI, Papa emérito, esto vale para un papa, pero para un rey de España no se puede decir el rey emérito, porque además es que en España al papa no se lo corona ni se lo unge, no tenemos la cuchara de la unción como tiene la reina de Inglaterra. No puede decirlo que Ricardo II, que ni toda el agua del mar puede lavar el crisma, la unción de la frente del rey. Nuestros reyes no están ungidos, la nación los proclama reyes y luego se hace una misa que no tiene nada que ver, en acción de gracias, pero perfectamente podría ir a la sinagoga, podría ir a la mezquita, como seguramente harían, me estoy imaginando por ejemplo a Pedro el Cruel. No tiene nada que ver, lo nuestro es un estado aconfesional y el rey no lo es por la gracia de Dios, aunque el Papa por supuesto pueda concederle el título de majestad católica, la rosa de oro, todo lo que se quiera, pero la corona española no imprime carácter, como sí imprime la corona de Inglaterra, donde sí que se unge a la soberana y sí que lleva un crisma que puede decir con Shakespeare en Ricardo II que ni toda el agua del mar puede lavarlo. Así que el Papa no es un Papa emérito, porque lo suyo no es un sacerdocio, no se canta tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melquisedec como en Inglaterra, donde Händel compuso esa antífona basada en ese sacerdocio eterno de Melquisedec. La corona de España no imprime carácter, por lo tanto nuestro rey es lo que ha sido siempre, que un rey dejaba de serlo, nuestros cronistas medievales así lo llaman, es el ex-rey, no es el rey emérito. La reina de Inglaterra, si abdicara, que dudo mucho que quiera abdicar, sería, sí, reina emérita porque está ungida, pero nuestro rey no está ungido, lo proclama la nación y luego hay una misa que no sirve nada más que para dar gracias a Dios y ya está. En cambio el Papa sí es Papa emérito, sí es Benedicto XVI, Papa emérito. Bueno, pues como digo, no puede Marcial Maciel declararse víctima de mayo del 68 como podría hacer amparándose en este libro ¿de cuándo? Vamos a ver, en este libro, en colaboración con Albert Christian Sellner, este libro de 2019, o sea, de hace nada. Bueno, en realidad esto es una carta que apareció en la prensa alemana. Claro, es un poco anterior. Está fechada en 2019. Bien. ¿Qué libro es este? Ya, es gibt Sünde in der Kirche. Sí, hay pecado, hay pecado, hay pecado en la iglesia, hay pecados en la iglesia. Sí, ¿qué pasa? A ver, sí, hay pecado. Lo que pasa es que es un libro bastante breve, es que casi ni se ve para la cuestión que trata. Sí, hay pecados en la iglesia, pero bueno, muy poquitos, muy poquitos. Además aparece el Papa ahí, aparece a contraluz. Bueno, pues este libro muestra un análisis completamente erróneo, aunque sin duda bien intencionado. No por ello menos desastroso, por supuesto.
pero completamente erróneo y completamente bien intencionado. Y en ocasiones involuntariamente cómico, como cuando se queja de las promociones de películas en los cines con imágenes de señoras desnudas. Claro, él ve el mundo desde los ojos de lo que es él, un cura lleno de latín y lleno de buenas intenciones, pero claro, el análisis que hace de la psicología ajena es desastroso. Y desde luego, estas causas del pecado en la Iglesia que él haya no se pueden aplicar a un megapecador, a un brontosaurio del pecado como es Marcial Maciel, que al igual que el personaje de Sorrentino también no solo viola niños, sino que también preña feligresas y bueno, en fin. Aquí es preciso hacer un apunte y más bien una parte. Sin duda alguna, al principio, Jean Pope tenía mucho de comentario crítico contra Benedicto XVI, sus zapatos rojos, su cosmovisión conservadora y su firme decisión de acabar con los abusos sexuales de la Iglesia que, sin embargo, se manifestaba en largas cartas secretas en un pulquérrimo latín. Aunque pronto debió ofrecérsele a Sorrentino la idea de la posibilidad de un papa mucho más conservador que Benedicto XVI, hasta el punto de ser destructor. Al igual que en Swastika Night de 1937, Catherine Burdekin imagina un tercer Reich triunfante que se ha convertido después del milenio nazi y la eliminación total de los judíos en algo mucho más intolerante, racista y machista que el inicial, y que sin embargo sobrevive gracias a la ocultación de su propia historia. La imagen real de Hitler y sus fotografías en las que aparece en compañía femenina se guardan celosamente en secreto. Y gracias también a las transgresiones de sus propias normas, el mercado negro y el trato con las mujeres y los cristianos. A través de ese podría ser mucho peor, de esa reductio ad absurdum, Sorrentino pudo comprender a la Iglesia y de forma absolutamente inopinada defenderla con ardor. Volvamos al problema sexual, que no es, como muchos piensan, el único cuerpo que mueve los 1000 pies de la Iglesia. No pocos miembros del Opus llevan aún cilicios, esos instrumentos horribles para aumentar su sufrimiento, debilitar su cuerpo y favorecer su castidad. Se podrán objetar muchas cosas al Opus Dei, muchísimas, y a su fundador, muchísimas más, pero no, desde luego, laxitud en la moral sexual. Pues bien, esto dice San José María Escrivá en Camino. ¡Qué hermosa es la santa pureza! Pero no es santa, ni agradable a Dios, si la separamos de la caridad. La caridad es la semilla que crecerá y dará frutos sabrosísimos con el riego que es la pureza. Sin caridad, la pureza es infecunda y sus aguas estériles convierten las almas en un lodazal, en una charca inmunda de donde salen varadas de soberbia. No perjudica demasiado la flaqueza de Gutiérrez ante la abstinencia, la imagen de bondad que el director y todos los actores, lo hemos visto por las entrevistas, ven e intentan hacer ver en el personaje interpretado por Javier Cámara, que es un personaje envidiado por el propio Jude Law, el protagonista. Obviamente, su caracterización busca que el espectador se compadezca de él y se enternezca por medios que van desde la cita del Journal d'un curé de campagne de Robert Bresson de 1951 sobre la obra de Bernanos, a la de La ciudad no es para mí de Pedro Lazaga de 1966 sobre la obra de Fernando Lázaro Carreter. El actor escogido para el papel ya había dado esta imagen de desvalimiento e ingenuidad clerical en la serie ¡Ay, señor, señor! 1994-1996 de Julio Sánchez Valdés, Rafael Romero Marchant y Fernando Colomo, donde el cura viril y enérgico, cuyo prototipo puede ser el Jean-Paul Belmondo de Léon Morin, prêtre de Jean-Pierre Melville de 1961 sobre el libro de Beatrix Beck, la X se pronuncia, Beatrix Beck, por voluntad de su padre, la X se pronuncia, no era Jude Law, sino Andrés Pajares,
cuyo personaje llegaba a decirle al de cámara, cuando éste le reprochaba oler a cabaretera por echarse loción después de afeitarse: pero si a ti ni te crece la barba, niñato. Es un error considerable, por cierto, el que comete el productor Víctor Morilla al decir en una entrevista para el Diario de Sevilla que Pajares interpretaba en esta serie a un cura homosexual. Sin duda se confunde con el personaje homosexual de Pajares en Tío Willy, de Pablo Ibáñez, que se emitió entre 1998 y 1999. El personaje de cámara tampoco era homosexual, era amanerado, eso es, era amanerado, pero no era homosexual. Por cierto, que ese mundo de Pajares y Cía, Pajares y compañía, que es como se llama la serie documental que presenta a la prensa, al Diario de Sevilla, Víctor Morilla, pertenecen las películas de Mariano Ozores, El hijo del cura, de 1982, con Esteso, y El cura ya tiene hijo, de 1984. Ahora sí, ya con Pajares y Esteso. En el más puro, además es que Pajares es el obispo, en el más puro estilo del Destape, donde más que cualquier otra cuestión religiosa, lo que importa es enseñar pezones y hacer comentarios políticos. El estilo también de la revista Interview. Así como en El sacerdote, de El Hoy de la Iglesia, de 1978, lo único que cuenta es mostrar atrocidades. El cura atribulado de esta película parece ser una caricatura de las figuras retratadas por Bresson y Sorrentino, con una monomanía sexual. Parte de una infancia con escenas un poco como el It de King, como el It real, que parece que nadie ha leído, de Stephen King, que acaba con una orgía infantil. Bueno, pues aquí hay una orgía infantil zoofílica, una orgía bestialista, una escena infantil de bestialismo colectivo, para acabar castrándose como Orígenes, pero con unas tijeras de perfilar. Yo hubiera dicho una cizalla, pero claro, son unas tijeras de jardinero, no son para cortar metales, son claramente unas tijeras de jardinería. Y en primera instancia, en un primer momento, antes de recurrir, me habría venido a la mente de decir una podadera o unas podaderas, pero no, hay que hablar con propiedad. Lo he buscado y unas podaderas son estas tijeras con la hoja pequeña y curva para cortar un brote, para cortar un tronco, para concentrar una fuerza especial en un solo punto. No se castra con unas podaderas. Entonces le he preguntado a Javier Monroy, que además de ser un actor incipiente que está cosechando sus éxitos, unos éxitos notables, desde luego él ha aparecido en el ABC y yo ya me parece que no voy a hacerlo. Él ya ha aparecido en el ABC por su imagen, también es modelo, pero también es ante todo jardinero, como vocación y ocupación fundamental en la mayor parte de su vida. Y como jardinero que es, me ha podido ilustrar sobre la identidad real de este instrumento. Son unas tijeras de perfilar. Son unas tijeras de jardinero, unas tijeras de perfilar. Es cierto que muchas veces tenemos la tentación de usar una palabra recóndita que nos parece más técnica, pero puede ser perfectamente incorrecta. Tijeras es una voz demasiado general, pero el nombre técnico y adecuado son tijeras de perfilar. Le agradezco mucho su colaboración. Espero, por cierto, poder fotografiarlo de manera mejor en un futuro, porque la única vez que tuve ocasión de hacerlo cayó el diluvio universal, tuvimos que refugiarnos en una parada de metro con una frecuencia asombrosa, porque cada 5 minutos pasaba un torrente de gente, con lo cual tenía que parar. Aún así hice lo que pude. Se lo agradezco y lo emplazo para una sesión fotográfica sin la oposición de los elementos, porque yo no mandé mis naves a luchar contra los elementos. Bien, el caso es que se cortan los genitales. Volviendo al cine español, podríamos pensar en esa intervención estelar de Fernando Fernán Gómez en Farmacia de Guardia, de Antonio Mercero, cuando hace de mendigo y canta un villancico
algo modificado, y dice: en el portal de Belén hay un viejo haciendo potas, se le cayó la navaja y se cortó las... Y hay una anciana que le preguntó: ¿qué le pasó a ese buen hombre? Que se cortó sus partes, señora. Ah, pues pobre hombre. Pues esta es la historia de el sacerdote de Eloi de la iglesia, que se corta sus partes, señora, con unas tijeras de perfilar setos, no con una podadera, no, porque eso hubiera sido hasta difícil, con unas tijeras de perfilar. Por cierto, que en una famosa miniatura del Román de la Rose, vamos a pronunciarlo en el francés de la época, con la R, como sonaba, en Le Román de la Rose, aparece Orígenes haciendo lo propio, pero con una navaja, como el viejo del villancico de Fernando Fernán Gómez en Farmacia de Guardia. Bueno, eso que se cortó sus partes, no tiene más interés. Pero por mucha simpatía o compasión que nos inspire el personaje de cámara, no por su carácter, sino por su acción, es inequívocamente, sin duda alguna, un pedazo de basura. Es comprensible que un católico cada vez más integrista y por lo tanto cada vez menos católico, como Juan Manuel de Prada, que en los últimos tiempos ha negado, como muchos protestantes, la teoría de la evolución, que, como decía San Juan Pablo II en una locución que, por cierto, recordaba bastante a Ciudadano Kane. Decía en esa locución que ya es bastante más que una teoría, Y ha alabado Juan Manuel de Prada también a los talibanes frente al mundo moderno, eso que es el mundo moderno, la perversión occidental, la impudicia occidental. Bueno, en fin, los talibanes son otra forma de protestantes desprovistos de un califa, cuando no sometidos a un pseudo califa. Pues es normal que Juan Manuel de Prada se deje seducir por Pío XIII. Así se expresaba en su reseña para el Osservatore Romano. Tal vez Sorrentino pueda ser tildado de insidioso o malévolo, pero la elección como protagonista de un papa tradicional, otros dirían carca o integrista, que adopta posiciones tal vez muy duras, pero no contrarias a la doctrina católica, nos demuestra que es un provocador en el sentido más noble de la palabra. The Young Pope resulta, en efecto, muy provocadora para un espectador católico conformista, no tanto por sus irreverencias como porque lo obliga a repensar cuestiones que el espíritu de nuestra época ha declarado resueltas o inatacables. Y resulta también muy provocadora para el espíritu de nuestra época, que está habituado a una iglesia más hospitalaria o contemporizadora. No sé, yo creo que la iglesia debería ser hospitalaria. La idea de hospitalidad, aunque sea pagana, sobrevive gracias a la iglesia. Sobre todo, sigue Juan Manuel de Prada, sobre todo porque Sorrentino ofrece una imagen mayoritariamente atractiva de ese temerario papa que se atreve a combatir el espíritu del mundo sin paños calientes ni componendas, que se atreve a desafiarlo enclaustrándose dentro de las murallas vaticanas. Ya lo digo, esto es enormemente anticatólico, y además los emperadores enclaustrados del Japón lo son por una derrota, no así los de China, pero los emperadores enclaustrados del Japón están así por una absoluta derrota política y un absoluto fracaso de su magisterio, de su gobierno y de su condición. Y lanzando desde allí, sigue Juan Manuel de Prada, lanzando desde allí sus andanadas antimodernistas, sin importarle un comino caer antipático a sus contemporáneos. Decir que sus posturas no son contrarias a la doctrina católica es un juicio muy arriesgado. Afortunadamente, aunque casi al final y de pasada, Juan Manuel de Prada se corrige. Dice: muchas de las irreverencias y herejías que profiere el joven papa, también, por cierto, muchas de sus ortodoxias más deshumanizadas, pueden interpretarse como un síntoma de esa fragilidad. Es decir, en el protagonista hay irreverencias, herejías y ortodoxias deshumanizadas, summum ius, summa injuria, es decir, desprovistas de caridad, de amor y por lo tanto la misma nada, cuando no charcas hediondas, como decía el fundador del Opus Dei. Esa fragilidad de la que habla parte de este diagnóstico que comparto haciendo unas cuantas salvedades. Dice así Juan Manuel de Prada: Belardo,
Pío XIII, muestra constantemente comportamientos bipolares. También esto es muy arriesgado, así como lo de decir, no es contrario a la fe católica, es bipolar.